Falta que entre Sandro. Aquí Listo. estoy. Ahí ya estamos. Voy a dejar entrar a la gente que pues está esperando. Listo. Ok. Bueno, arrancamos, Jorge. Listo. Dale, Caro, listo. Bueno, bienvenidas a todas y todos a esta primera sesión de memoria activa, la primera del 2026. En este espacio nos acompaña Sandro Romero, escritor, Rodrigo Lalinde, director de fotografía, y moderará esta sesión el subdirector técnico Jorge Mario Pera, a quien le cedo la palabra en esta sesión. Bueno, gracias, Carolina. Buenas tardes. Y obviamente, de antemano, bienvenidos a todos los asistentes y bienvenidos Rodrigo y Sandro. Y gracias por participar en esta sesión que la verdad es muy especial por dos razones. Bueno, realmente por tres razones. Primero, porque es la primera sesión del 2026. Segundo, porque es la primera sesión de memoria activa para celebrar los 40 años de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. Y la tercera razón y la más importante y la que nos convoca en esta sesión de hoy es celebrar los 40 años de La Mansión de Araucaria, una película fundamental dentro de la historia del cine colombiano, una película que tiene una serie de características que 40 años después las vemos y realmente nos sorprenden como todo un ejercicio cinematográfico, como todo un ejercicio de estilo, de dirección, de adaptación literaria. Y eso es un poco sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces nos acompañan Rodrigo Lalinde, quien fue el director de fotografía de la película. Él estaba en ese momento debutando como director de fotografía, pero creo que explorando unas muy buenas posibilidades de iluminación y de construcción de esa atmósfera tan particular que tiene esta película. Y Sandro Romero, que hizo la adaptación del guión junto con Carlos Mayolo, que fue el director, y también hizo el papel de asistente de dirección de la película. Entonces, si quieres, vamos pasando la presentación, por favor. Vamos a hacer una breve presentación del perfil. Tenemos La Mansión de Araucama, 40 años de un clásico transgresor del cine colombiano. Y tomamos esta frase que escribió Álvaro Mutis en su libro, que es un relato gótico de tierra caliente, que era un poco lo que él planteaba en el relato original que inspiró la película. Y de esto, pues vamos a hablar un poco hacia más allá de la mitad de la charla, pero primero vamos a presentar a nuestros invitados. Sigamos, por favor. Sandro Romero es escritor, director de teatro, realizador, guionista y productor de radio, cine y televisión. Ha combinado estas actividades con la docencia y el periodismo cultural. Es licenciado en teatro por el Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali y es máster en artes escénicas de la Universidad de París 8, doctorado en la Universidad de Barcelona con la tesis de grado
Género y Destino, la tragedia griega en Colombia, publicada en el año 2015. Profesor de planta y coordinador del programa de artes escénicas de la Facultad de Artes de la SAB, de la Universidad Francisco José de Caldas en Bogotá, y de la Maestría de Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia y del área de Dirección de Actores de la Escuela Nacional de Cine en Bogotá. Sigamos, por favor. Ha dirigido más de 40 montajes teatrales y ha participado activamente en el desarrollo del trabajo audiovisual en Colombia. Ha recibido distintos premios y menciones por su obra cinematográfica, literaria y teatral. Entre sus realizaciones audiovisuales se destacan los documentales Sonido Bestial de 2012 y El Teatro de la Candelaria Años 50, Recreación Colectiva del 2016. Ha colaborado con realizadores como Luis Ospina y Carlos Mayolo. Junto con Luis Ospina realizó la compilación de la obra póstuma del escritor y crítico de cine Andrés Caicedo. Ha publicado las novelas Oraciones a una película virgen en el año 93, El miedo a la oscuridad del año 2010 y Anfiteatro del año 2019. La colección de cuentos Las ceremonias del deseo del 2004, el libro de ensayos Memorias de una cinefilia, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo, Luis Ospina, 2015. Las crónicas de Clock Around the Rock, crónicas de un fan fatal del 2009. Piedra sobre piedra, confesiones de un adicto a los Rolling Stones del 2016 y Profesión Espectador del 2021. Entonces, Sandro, bienvenido y gracias por Muchas participar en esto. gracias. Y también nos acompaña Rodrigo Lalinde, reconocido director de fotografía colombiano, socio honorario de la ADFC, que es la Asociación de Directores de Fotografía Cinematográfica de Colombia. Empezó a conocer sobre fotografía en los años universitarios entre el 77 y el 81, con grupos de estudio extracurriculares sobre cine y apreciación cinematográfica. En las noches su habitación se convertía en un cuarto oscuro, así aprendió a revelar y a tomar fotos de objetos sobre una sábana blanca, variando las posiciones de la luz, descubriendo las sombras. Con una ampliadora muy básica de un amigo experimentó las primeras impresiones, juegos de exposiciones y sobreimpresiones. La tesis de grado de comunicación social fue una película en blanco y negro que realizó con una compañera de otra universidad. Se hizo director de fotografía trabajando en publicidad y luego en colaboraciones de películas menores, cuando junto a Víctor Gaviria hicieron los primeros cortometrajes experimentando iluminaciones con espejos, atrayendo la luz natural a interiores. Posteriormente en películas de largometraje como Rodrigo de No Futuro, La Vendedora de Rosas y otras. Ha trabajado en las películas de Carlos Mayolo, Luis Ospina, Jorge Alditriana. Hizo televisión como director de fotografía y luego ha dirigido varias series de televisión que han sido premiadas nacional e internacionalmente. Rodrigo, gracias también por estar acá en esta sesión de hoy, que nos convoca y que básicamente lo que pretende es homenajear el aporte no solamente de Carlos Mayolo como director, en todo el sentido de la palabra dirección, sino también sobre esta película puntual, que es una película, diríamos que es una pieza rara, extraña y maravillosa de la cinematografía colombiana, viendo todo este recorrido que hemos tenido la posibilidad de hacer desde Patrimonio Fílmico y poder explorar todas las décadas y poder ir rescatando y restaurando una buena cantidad de películas, encontramos obras como La Mansión de Araucay. Entonces veamos un poco la ficha técnica de la película ya para dar la palabra a nuestros invitados. La Mansión de Araucaima fue dirigida por Carlos Mayolo en producción de Focine. El guión original fue de Julio Olaciregui y Philip Kesney, que ganaron un premio con ese guión, pero la adaptación del guión la hizo Sandro Romero y Carlos Mayolo. El director de fotografía fue Rodrigo Lalinde, acompañado en la operación de cámara por Carlos Congote. El asistente de dirección fue Sandro Romero, el montaje estuvo a cargo de Luis Ospina y Karin Lamazón, la jefe de producción fue Liua Leap. Los protagonistas de la película fueron Adrián Herrán, Vicky Hernández, Antonio Pitanga, Alejandro Buenaventura, Luis Fernando Montoya, José Luegoy, David Guerrero y Carlos Mayol. País Colombia, el año fue 1986 y el estreno fue el 23 de septiembre. La duración es de 86 minutos y el formato de captura y de proyección fue 35 milímetros, desde el cual también después hicimos el proceso de restauración del que hablaremos al final de esta película. Entonces, lo primero que quiero, y así como de arranque para poder empezar a conversar es, Sandro, ¿cuál es como la percepción que tienes 40 años después de la película, sin entrar todavía en los detalles que vamos a tratar de ir mirando?
pero ¿cómo ves y sientes la película hoy, 40 años después de haberla revisado? Bueno, yo tengo dos sensaciones más o menos inmediatas. La primera es cuando la película se restauró, que para mí fue una suerte de revelación, utilizando términos cinematográficos. Me pareció que era una película recién hecha, era una película muy reciente, muy contemporánea, tanto visualmente como en su contenido. Y cuando la Cinemateca Distrital presentó la proyección y cuando se hizo la caja de DVDs con las obras completas de Mayolo restauradas, pues me produjo una profunda emoción porque yo a Mayolo lo quise mucho y lo sigo queriendo después de su muerte, pero yo lo conocí, nos hicimos amigos personalmente, más o menos desde el año 80 hasta su muerte en el año 2007. Y creo que desde ese momento eh, no nos separamos. Yo creo que sí, sí, en el 80 fue porque eh, pues me hice muy amigo de él cuando el rodaje de Pura Sangre, él era actor de Pura Sangre. Y desde esa época fuimos inseparables hasta que nos vinimos a vivir a Bogotá y ya, bueno, la vida nos trazó destinos distintos. Pero el segundo encuentro con la mansión o la segunda percepción que tengo con la mansión es muy reciente porque acabo de publicar un artículo que se llama La casa está bien como está, que es una frase sacada de la película. Y ese artículo que lo publiqué en la revista Gaceta del Ministerio de Cultura es el producto de un viaje que hicimos con Eduardo Carvajal a la casa. Yo tenía un capricho por encontrar esa casa desde hace mucho tiempo, pero había oído muchas leyendas y muchas historias y muchas advertencias, y entonces había desistido hasta que finalmente Eduardo Carvajal, que pues es un gran amigo y cómplice de muchas aventuras en la vida, tanto creativas como personales, él descubrió cómo llegar a la casa, se puso en contacto con los dueños y con vecinos y finalmente llegamos y escribió una crónica sobre eso, sobre la casa hoy y sobre la casa hace 40 años, ¿no? La La, casa la para mi casa es sorpresa. en Santander de Quilichao, Cauca, ¿no? Es donde Sí, está es la casa. cerca a Santander de Quilichao. Es la hacienda San Julián, en la frontera entre el sur del Valle del Cauca y el Cauca. norte del Cauca, que es una zona de candela en este momento. Y bueno, logramos ir en muy buenas condiciones y nos sorprendió a ambos encontrar que la casa estaba en pie y que conservaba sus rastros, conservaba sus huellas. Pero respondiéndote más directamente la pregunta, yo creo que La Mansión de Araucaima es una película fundamental en la historia del cine colombiano quizás por la razón que anotabas, porque es una película excepcional, es una película que no tiene una regla y que no hay una tendencia y que no hay un estilo constante, aunque ahora muchos años después se habla del gótico tropical, que es un concepto del cual no se hablaba en esa época. Pero yo creo que La Mansión, incluso dentro de las llamadas películas del gótico tropical, es excepcional. Y creo que también me sirvió mucho para demostrarle a mis amigos del cine y también a mis amigos del teatro que el teatro y el cine podían convivir. Yo vengo del mundo teatral y para mi sorpresa, para mi grata sorpresa, cuando hicimos el casting de la película, finalmente terminé trabajando con dos de mis profesores de teatro, de Bellas Artes, Alejandro Buenaventura por un lado y Vicky Hernández por el otro, a quienes les guardo un profundo aprecio, especialmente con Vicky, con quien me sigo viendo ahora y a la que quiero muchísimo. Entonces, hacer una historia de personajes en una locación pequeña tenía como cierta intimidad escénica que era muy grata para todos y me parece que esto es muy rescatable, no solamente para mí, sino para el público que la puede ver hoy en día. Bueno, igual Rodrigo, un poco, bueno, esa fue tu primera película, el largometraje, además que era un reto, pues en ese momento trabajar con una figura como Carlos Mayolo y con todo el equipo que rodeó además la película, ¿no? Que no solamente Carlos, sino todo ese equipo, incluyendo Luis Ospina, que sale ahí de actor, que ahorita vamos a ver un poco. ¿Cómo percibes ahora, 40 años después y después de toda esa carrera brillante que has tenido como director de fotografía, este trabajo en la mansión de Araucaima? Y más que tuviste también cercanía con el proceso de restauración. Sí, muy bien. Hola, ¿qué tal para todo el mundo? Gracias por esta oportunidad también de conversar.
Hola Sandro, ¿qué tal? Chévere, chévere verlo por ahí. Eh, bueno, no, pues por un lado, la primera apreciación es el recuerdo de poder haber entrado al grupo que para mí eran en ese momento, yo era un aprendiz, un joven a- an- ansioso de conocer, de aprender sobre el cine y admiraba obviamente el grupo de estos señores de Cali, el grupo de Cali. Todavía no era que se hubieran conformado como tal, pero ya habían hecho eh, por lo menos habían hecho cada uno un largometraje, y, y Carlos Mayolo. Y con Luis tuve oportunidad, pues obviamente también de conocer y trabajar en su primer largo, que fue Pura Sangre, y yo hice el montaje, la película, pues trabajé en el montaje como más como operador de moviola, la edición obviamente conceptual era de él. Entonces, pues ahí fuimos afianzando una serie de relaciones y Carlos Mayolo también trabajó en una productora, pues se asoció en una productora donde yo trabajaba, lo cual nos fue volviendo y haciendo compinches, que era lo que, eh, pues de alguna manera yo también quería llegar a hacerlo, porque pues trabajar con ellos era volverse compinche cada vez que él decía que pues una película se hace entre compinches, que teníamos como un poco ese término de volverse compinches para poder desarrollar, pero sin embargo también yo llegué sorpresivamente porque la película la iba a fotografiar Bernstein inicialmente. Por alguna razón, por las suertes y fortunas para mí del destino, Bernstein no lo encontraron en México en esos tiempos, en esos días, y que fue, creo que por las épocas del primer terremoto, tal vez. Y él Sí, estaba en proyecto de hacer una película, la película sobre Caravaggio, Sí. que por ahí Y él ya estaba salió. trabajando con Derek Jarman en ese momento. Caraballo. Exactamente. Entonces tuve la suerte pues de que aquí había pasado por Bogotá, había pasado Barbé Schroeder con Almendros, con Néstor Almendros. Y yo estaba editando una película que habíamos hecho con Víctor Gaviria, un mediometraje. Estábamos en la Moviola editándola, la película, y pasaron ellos por allí, no sé exactamente por qué. Almendros vio parte del material y pues le gustó mucho lo que había visto de lo que había hecho y me recomendó directamente con, con María Emma, con Focine. Entonces, la decisión de la fotografía fue un poco también pues por este empujoncito que me dio don Néstor. Eh, para verla ahora me parece, pues, yo siempre la he querido, son como los hijos. Es una película que para mí la quiero mucho y la aprecio porque, pues, a pesar de que yo en esa estaba tratando, pues, no tenía mayor experiencia y estaba también experimentando entre eso, entre otras cosas, eso, el trabajo de la luz solar en interiores. Entonces fue un proceso que me trajo muchas satisfacciones y por suerte también a Mayolo. Entonces Mayolo fue cogiendo más confianza también conmigo y bueno, llegamos a eso, a poder producir la película con el gusto y la estética que para ambos fue satisfacción. Entonces, pues ahorita estas nuevas digitalizaciones no dejan de tener alguna sorpresa y obviamente uno percibe algunas transformaciones en el color. La percepción del color electrónico nunca es igual al color que producía el físico, el químico, ¿cierto? El fílmico. Entonces, pues de todos modos se aprecia la, y se conserva pues esa intención de atmósferas que logramos desde el fílmico. O sea que
es muy grato ver la película, siempre, siempremente, como decimos también por ahí. Bueno, para continuar con la charla, creo que vale la pena resaltar que el año 86, 1986, realmente es un año muy importante para el cine colombiano, es decir, a pesar de las dificultades y un poco de las limitaciones de producción cinematográfica que existían, pues en ese año se estrenaron, además de La Mansión de la Bucaima, se estrenó Pisingaña, había acabado de estrenar Tiempo de Morir, se estrenó Visa USA, se estrenó el documental de Yurupari y Pedro Flores, se estrenó San Antoñito de Pepe Sánchez, por ejemplo, se estrenó A la salida nos vemos de Carlos Palau, se estrenó La ceremonia del Becuna, que también es otro documental muy importante, se estrenó una película muy regional, pero muy bonita, que se llama La boda del acordeonista, que es otra de esas joyas que hay por ahí sueltas. Entonces, ese fue, bueno, y Visa Usa de Lisandro Duque también, que se estrenó en el 86. Entonces, creo que ese año 86 y esta celebración de estos 40 años, creo que es un año bastante prolífico en términos de la calidad de las películas que se pudieron estrenar, más que una cantidad de películas, fueron unas películas que hoy en día pues tienen una recordación muy grata y que realmente representan un avance muy importante dentro de la cinematografía colombiana, ya viéndolo, pues obviamente en perspectiva. Vamos a seguir aquí con la siguiente diapositiva antes de entrar al primer fragmento de la película que vamos a mirar. Obviamente, esta película está basada en el relato La mansión de la Bocaima de Álvaro Mutis. Aquí hay un pequeño texto de la descripción del personaje que está en el libro. Esta es la portada original de la publicación de 1973. Y dice la muchacha fue la víctima, tenía 17 años y llegó una tarde a la mansión en bicicleta. El primero en verla y quien la recibió en la casa fue el guardián. Se llamaba Ángela. Esa es la presentación que hace Álvaro Mutis en el texto, en el relato base de la película. Y pasemos a la siguiente, por favor, donde ahí es donde quiero que Sandro nos diga esa transición que se dio del guión, este guión que había sido premiado por estos dos guionistas, a la adaptación, ya que ustedes, lo que estamos viendo ahí es una hoja original de la adaptación del guión adaptado, a esa adaptación que ya hicieron ustedes en conjunto con Carlos Mayolo. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue esa transición creativa de, obviamente, tener un relato literario de base, tener un guión, pero ya después hacer una adaptación a ese guión, que es un ejercicio pues bastante interesante para ver ya el resultado? Sí, la película yo creo que se hizo rápido. Ahora que hablabas del año 86, yo te diría, antes de contestarte esta pregunta, que en realidad para el Grupo de Cali el año dorado fue el 85, porque en el 85 fue cuando se hicieron estas películas. En el 86 La Mansión se estrenó, se terminó de rodar en el 86 a comienzos, pero se empezó a filmar en el 85 y la preproducción se hizo en el 85. Y creo que ese año fue muy importante para todos nosotros porque nos consolidamos como grupo. Yo creo que pues cuando se hicieron Pura Sangre, Carne de tu carne y los múltiples cortos que se hicieron en esa época, había que llamar un director de fotografía extranjero, un camarógrafo extranjero, un sonista extranjero, pero cuando La Mansión ya estábamos todos alineados y creo que en La Mansión el equipo, como era una película pequeña, el equipo éramos como una familia donde todos éramos muy amigos, todos nos queríamos muchísimo, aún los que estamos vivos creo que nos queremos muchísimo y tenemos esa marca de agua de haber trabajado en La Mansión de Araucaima. Pero sí, creo que ese año se hicieron, además, fue la época del cine en televisión que producía Focine y ahí esa época Mayolo hizo Calidoscopio, hizo Aquel 19, hizo una serie para la televisión canadiense. Luis Ospina hizo En Busca de María, donde trabajamos también prácticamente todos los que estábamos implicados en esta aventura del cine en Cali. Entonces, cuando La Mansión estábamos calienticos, estábamos ávidos de hacer una película importante. Entonces, cuando a Mayolo le encargaron hacer esta película, que se acababa de ganar un premio de guión escrito por el escritor barranquillero Julio Olaciregui y el
y un escritor inglés que ahora es realizador de documentales que se llama Philip Priestley, que vive en París. Eh, Nosotros fuimos al relato con Mayolo y nos dimos cuenta que entre el relato y la adaptación, pues había muchas diferencias y que era importante que la película pues se tradujera un poco a nuestro entorno y sobre todo que se tradujera en torno a los espectros de Mayolo. Ya Mayolo había hecho Carne de tu carne y nos parecía que la película debería tener un tono personal y volver al relato. Porque la adaptación de La Siriga y Priestley era muy libre, muy libre, y se salía de los acontecimientos. Entonces, si uno sigue con atención el relato de Mutis en relación con la película, es muy fiel. La diferencia es que el relato de Mutis es como una suerte de sinopsis, es como una suerte de tratamiento donde no hay diálogos. Entonces, los diálogos había que inventárselos, había que construirlos y eso los fuimos armando en la medida en que fuimos trabajando. No trabajamos tan solos, valga decirlo, en relación con la adaptación original que habían hecho Olazhiri y Priestley, porque Priestley estuvo en Cali y estuvo más o menos unos 20 días con nosotros y colaboró y participó y aceptó lo que estábamos haciendo. Pero finalmente la película la terminamos reescribiendo con Mayolo y ahí todos metimos la mano de una u otra forma, incluidos los actores, incluido Luis Ospina, que fue el editor junto con Karen Lamazón, y muchos de los aportes a los diálogos los hacía Luis. De hecho, Luis participó en el rodaje no solamente como actor, sino que como observador. Las escenas de la cena, de las dos cenas que hay en la película, que eran muy difíciles de filmar por circunstancias que no vienen al caso, Luis estuvo ahí y entre todos colaborábamos. Y una cosa que era muy bonita con Mayola es que él no era una persona dictatorial, sino que él oía a su equipo. Creo que en esta película hubo un buen equilibrio con Mayolo, porque Mayolo si uno lo deja suelto, él se desbordaba. Y no había continuidad porque cada día llegaba al rodaje como un niño a inventarse cosas nuevas. Yo creo que aquí había una mezcla entre dejarlo volar con su imaginación, pero al mismo tiempo controlarlo y al mismo tiempo nosotros hacer nuestros respectivos aportes. Yo creo que lo que hizo Rodrigo, lo que hizo Congote, lo que hizo Elsa Vázquez como script, que era también como otra asistente de dirección, lo que hice yo, lo que hizo Miguel González como director de arte, lo que hizo Ricardo Duque como utilero y también codirector artístico. Entre todos aportamos mucho. Incluso yo recuerdo, no sé si Rodrigo se acuerda, que hubo escenas que prácticamente las hicimos sin Mayolo, como el sueño del fraile, donde Mayolo nos dejaba hacer las cosas. Y eso era muy gratificante para todos porque todos nos sentíamos muy involucrados con la película. Pero volviendo al tema del guión y para terminar, creo que el mayor aporte que hicimos fue volver a la estructura original del relato, punto número uno, y segundo, construir unos diálogos más acordes con nuestra sensibilidad y posteriormente con la sensibilidad de los actores, porque cuando se escribió el guión, no, los personajes del esclavo y del patrón no eran brasileros, esos Mayolo los consiguió porque fue al Brasil y quería trabajar con actores de Clave Rocha y consiguió estos actores y entonces decidimos que los personajes fueran brasileros y los adaptamos a las circunstancias de los actores. Pero creo que todo se fue armando poco a poco y en el fondo yo sí creo que la película tiene un espíritu muy afín al del relato original. De acuerdo, completamente de acuerdo y además que es una película, creo que es una de las películas del cine colombiano, primero, pues más transgresoras a nivel de relato, pero también más intensamente eróticas, bien planteadas desde el punto de vista de la realización cinematográfica. Entonces vamos a ver este primer segmento de la película que son 3 minutos de la introducción, que es ya donde se empieza a plantear el espacio, donde se empieza a plantear el tiempo y obviamente la figura de la protagonista.
Esto es mío. ¿Qué le pasa? Ah. Bueno. ¿Esas cartas de quién son? De mi papá. ¿Y él en dónde está? Se suicidó. No, ahora no. Tenemos que filmar. Es que estoy aburrida. No sé qué me pasa. ¿Sabe qué? ¿Por qué no me deja sola? Voy a vestirme. Toma 6. ¡Acción! Yo que amo la vida y el campo, me gustaría vivir en un sitio como este. ¡Corten! ¡Centróse, señor, con la mula! Yo les dije que atajaran la gente allá. Ahora se nos fue la luz. Qué cosita. ¿Qué pasó? ¿No lo hice bien? Tranquila, mi amor, lo hizo perfecto. Es que como que ya no hay luz y Pero no podemos hacer otra. no creo, ¿oís? Ay, era la mejor vez que lo había hecho. No importa, lo hizo perfecto. Pero no Lo que fui yo pasa el es que ya no error. hay luz. Ya no hay Pero caso. seguro que no Con fui esta yo luz el no error. podemos filmar. Vea, ya tenemos una nube que nos va a tapar todo. Perfecto. No sirve. Entonces, ese es así empieza y arranca la película y arranca con, creo que ofrece como todos los elementos que se van a ir encontrando y desarrollando a lo largo de la película. Ahí donde quiero preguntar a Rodrigo, ¿cómo fue ese diseño para la construcción de la atmósfera de la película, sobre todo en la parte interior de la película? Y que, por ejemplo, es muy común el tilt down de la cámara muchas veces, en muchos momentos. ¿Cómo fue ese trabajo con Carlos Mayolo para, un poco para diseñar visualmente la película, pero también para construir estas atmósferas que están ahí planteadas y que se van desarrollando a lo largo como del tiempo que pasa dentro de la película? Y lo otro, que ya para complementar tu respuesta, es todo ese trabajo que se diseñó con espejos para poder complementar la iluminación que está ahí dentro de la dirección de fotografía de la película. Ok. Bueno, primero que pues, yo pienso que tuvieron que ver el haber visto algo de las películas que habían mencionado, Tiempo de Morir, por ejemplo, no, y la de Norte, pues, Cóndores, Cóndores, Cóndores. que admiré mucho el nivel que había logrado una película colombiana. Entonces, para mí fue empezar yo empezando a hacer una fotografía, un reto muy grande, no para repetir precisamente todo lo contrario, sino para buscar y encontrar el mood, el feeling que quería Mayolo y plantear yo mismo pues la creación de atmósferas, porque pues
iluminar puede ser relativamente sencillo, pero crear atmósferas en cada espacio tiene su cuento. Entonces, eh, estaba digamos, una premisa muy grande, ese ímpetu de Mayolo y ese afán eh, de querer tener una sensación de calidez que tiene el Valle del Cauca, y sobre todo pues con este argumento fuerte que yo al principio no lo entendía muy claramente, que era el gótico tropical. Para mí realmente en ese momento era una confusión de términos, pues porque gótico yo tenía una apreciación, pues digamos, sobre lo que es el estilo gótico, digamos, en la historia del arte, pero combinar esas dos cosas empecé a hacer yo mismo un link, pues, tratar de encontrar un link de qué se trataba eso, y básicamente sí creo que fui acercándome cuando me encontré la necesidad de acompañar siempre esto con la sensación del calor que se daba en esta hacienda en el norte en el sur del valle, el calor, el sonido de los animales, de las chicharras, de todas esas cosas que en el Valle del Cauca son muy marcados, ¿cierto? Entonces empecé yo a tratar de buscar esa traducción en términos de imagen, y exploración en términos de atmósferas. Entonces vamos a ver en el curso de lo que vayamos viendo que para eso trabajé sí traté de no basarme solo en lámparas eléctricas. En esa época no había HMI en Colombia. En esa época trabajábamos con puras lámparas de tungsteno, y había que nivelar y equilibrar con gelatinas de color. Entonces, el hecho de empezar a traer la luz, de ordeñar el sol y traer la luz a interiores con espejos, me, me, me ayudó, me aportó a encontrar la temperatura posible que yo pudiera lograr con las lámparas. Entonces, fue una cosa que desde los primeros roches, por suerte a Mayolo le pareció muy interesante y muy bueno, le gustó mucho. Sobre todo pues en las noches había unas cosas muy arriesgadas que yo quise hacer, porque pues yo siempre he considerado pues que la luz de la luna es una luz más refleja que una luz directa. Entonces traté de siempre iluminar con luces reflejas, inclusive iluminaba a temperaturas frías con pantallas doradas. Entonces eso producía una sensación muy distinta a la frialdad que puede ser la luna blanca. Era tratar de darle, no sé, mi obsesión por encontrar esa, esa también obsesión de Mayolo del tropicalismo, pues, del tropical más que tropicalismo, pues fui encontrando estos elementos y le quise siempre dar una marcación muy cálida a las situaciones. Entonces, por aquí, bueno, en lo que acabamos de ver no hay mucha, más allá de interiores, más allá de la habitación del hotel, pues que no tenía mayor cosa, pero pues también está un simple detalle que no sé si lo alcanzaron a percibir, es en un momento dado que él camina por acá, ¡pic!, recibe un golpe fuerte de luz de un sol, que es un espejazo, que es de alguna manera utilizar esa luz solar como un realismo casual, por decirlo así, de alguna manera. Entonces, que la presencia del sol, aunque no esté explícita, esté en la sensación. Para mí fue esto como una búsqueda de traducir esa necesidad del gótico tropical. Entonces, con Mayolo ya pues, nos habíamos conocido en la oficina esta y habíamos hecho, digamos, unos trabajitos en publicidad,
y nos reíamos mucho. O sea, básicamente que como él decía mucho, que el método del cine que él usa es el método de la risa. Pues manteníamos riéndonos mucho y sobre todo eso, convirtiéndonos en compinches para que yo pudiera encontrar su feeling, su pensamiento, sus necesidades, sus ganas y por suerte pues yo también estaba muy muchacho, entonces tenía todo el ánimo posible por llegar por llegarle a eso. Ok. Bueno, antes de pasar a ver el segundo segmento de la película, que me parece fundamental dentro de la narración, Sandro, además del trabajo que hiciste en la adaptación del guión, hay un trabajo muy bien planteado y que además se desarrolla con mucha precisión a lo largo de la película, que es la construcción de cada personaje de los que está ahí, que además en el relato original de Álvaro Mutis también tiene una marcación muy específica de el nombre del oficio del personaje y lo que va a hacer. Quisiera preguntarte cómo fue ese proceso ya del paso a la práctica, es decir, pues, después de tener el guión, la adaptación, a marcar los actores en ese sentido de crear ese personaje con esas características que estaba ahí. Obviamente, también pues teniendo ese antecedente que está en el relato de Mutis, ¿cómo fue ese trabajo con Mayolo, siendo tú el asistente de dirección? Y creo que también mantenido, es decir, ese raccord de esos personajes, también mantenido de principio a fin a lo largo de la película, que creo que es una de las cosas más interesantes que tiene la película. Sí, yo debo agradecer en el rodaje de la Mansión de Araucaima la generosidad de Mayolo porque mi trabajo, en realidad yo no fui un asistente de dirección en el sentido clásico, en el sentido de servir de puente entre el equipo de producción y el director, ¿no? El fusible del director, sino que estaba más dentro del lado creativo. Yo había solamente hecho una asistencia de dirección en mi vida, que fue la asistencia de dirección de aquel 19 de Mayolo también, de las películas de cine en televisión, y eso fue como una especie de calentamiento meses antes de hacer La Mansión de Araucaima. Pero en La Mansión yo trabajaba muchísimo en qué era lo que había que hacer cada día y cómo enfocarlo, e incluso en preparar a los actores mientras Mayolo estaba rodando una escena, no siempre, pero a veces esa era la dinámica, mientras él estaba preparando a unos actores, yo estaba preparando a otros, y cuando Mayolo llegaba, pues nos integrábamos en las necesidades, pero colaboré mucho en el trabajo con los actores. Por fortuna, todos los actores, quizá con excepción de los dos jóvenes que solamente habían tenido la experiencia de carne de tu carne, los demás eran actores muy experimentados, eran actores que venían del teatro o del cine, y entonces era una delicia trabajar con ellos y fue muy, muy estimulante. Para mí fue muy gratificante. Ahora oyendo a Rodrigo se me disparó la memoria porque creo que hubo dos nombres que para nosotros fue una suerte de triunfo de que estuvieran en el rodaje. El uno fue Rodrigo porque Mayolo, cuando le entregaron esta película, él quería hacer una cosa muy profesional y no quería correr riesgos y tenía cierto temor porque prácticamente este era el primer largo de Rodrigo. Y cuando Rodrigo llegó con todos estos espejos gigantes, pues esto era como una cosa que no se sabía qué era lo que iba a pasar, ¿no? Pero había una confianza en el equipo y Rodrigo insistió y cuando vimos los primeros roches nos tranquilizamos todos. Hay que tener en cuenta que esto se hizo en 35 milímetros, que no existía el video en esa época, que el material no se veía inmediatamente, no había creo que no había ni siquiera un asistente de video, se rodaba y se mandaba a revelar, no me acuerdo dónde, y había que esperar 8 días a que llegara el material para ver qué era lo que había salido. O sea que esto pues era cine a la antigua y de verdad. Y lo mismo el sonido era sonido con Nagra, es decir, las condiciones con las cuales se hace ahora el cine digitalmente hablando, eso no existía en esa época. Y el otro nombre que para nosotros fue muy estimulante fue la consolidación de que Vicky fuera la actriz, porque en un momento se pensó que lo fuera la actriz Reya Medeiros de Brasil, y es una historia muy larga. Vicky la ha contado varias veces en distintos eventos, incluso en YouTube se puede ver sus estupendas
declaraciones sobre la aventura de lo que fue ella actuar en la mansión de Araucaima, y creo que el hecho de que todos casi que nos pusimos a hacerle barra a Vicky para que finalmente ella fuera la actriz, y lo consiguió con creces. Entonces, esos momentos fueron muy estimulantes para todos. Creo que en conjunto, y haciendo un balance de qué es la mansión de Araucaima para los que no la han visto o los que solamente han visto estos pequeños fragmentos, pues la mansión de Araucaima es como una especie de parábola sobre el mal, ¿no? Y es una parábola del encierro en una casa donde hay unos personajes que tienen unos roles perversos establecidos, y llega un ser externo que es una muchacha inocente que termina devorada por todos estos personajes. Muchos años después de haber visto esta película, de haber trabajado en esta película, vi una película de Buñuel que yo nunca había visto, y que Mayolo tampoco había visto, creo que Luis Ospina tampoco la había visto, que se llama Susana, Carne y Demonio. Y en esa película, a pesar de que es una película muy costumbrista dentro de los esquemas del cine clásico mexicano de los años 50, es la película de una muchacha que llega a una hacienda y que destroza todos los corazones de los hombres. Había algo ahí que yo no sé si consciente o inconscientemente Muti se inspiró en la película de Buñuel, que por lo general pues cuenta la leyenda de que eran muy amigos y que la historia salió de un amable desafío entre ellos dos. Entonces eso, pues aquí un poco desordenadamente puedo decir que eso es mi balance sobre lo que sucedió durante el rodaje y los resultados de la mansión de Araucaima. Entonces, vamos a ver dos segmentos. El primero es cómo en la película se presentan los personajes, y un segundo segmento muy corto que habla precisamente de eso, como esa influencia buñueliana dentro de algunos momentos de la película, que también vienen un poco de casi que ese reto que existió entre Álvaro Mutis y Luis Buñuel de poder construir una historia gótica en Tierra Caliente. Jorge, Entonces, una cosita, déjame agregarte una cosita para claro. complementar. Precisamente igual que Sandro me hizo acordar de un trabajo, una cosa que para mí siempre fue muy importante, y es verlos a ellos dos trabajar, y hacían, yo no sé si Sandro te acordás de eso, que era, hacían una especie de, en unos papeles grandes como de termómetro de las emociones que tenían las escenas para poder, pues inclusive para concebirlas después en la puesta en escena. Entonces, el termómetro de las escenas, el guión y según los personajes, le daba una posibilidad de también ir sabiendo la película en qué momento emocional puede estar el espectador. No sé si te acordás de eso, Sandro, que Sí, me ustedes tenían acuerdo. ese trabajo, y para mí eso ha sido clavísimo, lo he practicado en otras nuevas películas. Y también hay que acordarse que en esa época no había ni siquiera computadores, ¿no? Todo esto, esta No, no película había hecha video con así, no papel y había video lápiz. así, no había nada de eso. Listo, vamos con los dos segmentos. Si Sandro o Rodrigo quieren ir haciendo un comentario Tú sobre el conoces, Señor, segmento que mejor estamos que viendo, nadie la bienvenido. inutilidad de mis pasos sobre la tierra. Eso Una es, cosita así, por cuando ejemplo, pasen Hazme las después imágenes. partícipe de ella. con Ricardo Duque se trabajó una cosa muy Vigilia y particular, es la guárdamela para mi habitación de última cada hora. personaje, le dimos un color, un tono apropiado para ese personaje. En este caso, por ejemplo, el azul en la habitación del piloto, y cada personaje tenía una correspondencia, digámoslo así, a su carácter. Este no tenía nada, era austero. Todo deseo es la suma de los vicios que nos conduce a los grandes espacios exteriores. Consúmete en ti mismo. Tiene la cara morena, el hombre que yo más quiero. Tiene la cara morena, el pelo
voy, señor, voy. Machiche, ya es hora del baño. Sí, ya voy. Uy, sí. Ya voy. Despierta, mi amor, despierta. Gracias. ¿Cómo amaneció hoy mi patroncito, ah? ¿Qué desea para el desayuno? ¿Pan de harina de trigo? Gracias. ¿O casabe eucarístico? Bien. Y vamos con este siguiente segmento que es bien corto y que es bien particular y tiene un poco relación con este tema de por allá el fantasma de Buñuel dentro de la película. Padre de los lémures, pus de los desterrados, ojo de las tormentas, paso de los cobardes, puerta de los encogidos. Señor, despiértame. Señor, despiértame. Señor, despiértame. Señor, despiértame. Ahí están los segmentos que queríamos mirar para seguir ampliando un poco la conversación y ya para ir entrando como hacia el final de la charla. Y ahí Rodrigo quería hablar un poco, pues puede ser un tema muy técnico, pero ¿cómo pudiste trabajar el tema pues, de verificar la imagen, de controlar el trabajo de laboratorio, de poder después generar una copia más o menos de buena calidad? Además, tener un negativo de origen que fue desde el cual pudimos hacer la restauración. Todo ese trabajo, toda esa minucia técnica que a veces está por allá oculta y que uno no, en las películas no se conoce, ni más en las películas colombianas. ¿Cómo pudiste manejar todo ese tema que para ese momento era todavía más complejo? Bueno, ahí sí me voy a apoyar en una frase que tanto decíamos y decía Sandro, que es: fe es creer en lo que no se ha revelado. Y nos tocó trabajar con mucha fe, sobre todo pues tratar de infundir fe en que ellos se arriesgaran a permitirme hacer esas penumbras que no era muy común de hacer en el cine colombiano, pues porque pues todo se tenía que ver con demasiada evidencia. Entonces, crear esas atmósferas penumbráticas, digo yo, pues fue un reto también, porque era trabajar arriesgando digamos,
la máxima capacidad que podía tener la película en esas bajas condiciones de luz. Entonces, mm, la penumbra, por ejemplo, de la niña cuando se sienta frente al libro, ya pues inicialmente es un poco misteriosa, ¿cierto? Pero se aclara ya cuando ella se asienta y recibe una luz más determinada, más clara, la define mejor. Y, y de todos modos, estos eran momentos como de pronto algo de lo que vos decías ahora, buñuelianos, por decirlo así, eran momentos en donde empezamos a trabajar, a tener esa posibilidad de lo irreal inscrita en la narrativa, cómo lo irreal podía aparecer. Entonces, me parecía que había que darle esa correspondencia. No podía ser una iluminación evidente, sino una iluminación atmosférica y sugerida, ¿no? Igual pues se ve ahí en el contraluz de ella con la ventana, y el cura pues recibe las sombras de esas ventanas que se ven. De alguna manera era romper la, pues la condición nítida y evidente en la luz frontal. Entonces era pues darle la participación de elementos de sombra, que hoy, ya después de todos esos aprendizajes, los retomé como lo que ya conocemos con el elogio de la sombra. Entonces me inspiré mucho también en esa posibilidad de que las sombras nos ayuden a narrar, nos ayuden a contar eh, la, la, en contraposición a la presencia de la luz. O sea, si hay sombra es porque hay luz y viceversa, ¿cierto? Entonces, de alguna manera fui encontrando también ese lenguaje, y fue de buena aceptación, por suerte, con Mayolo, porque Mayolo pues también a veces tenía muchos temores de que no, que eso está muy bajito, que no se ve, que no sé qué, inclusive porque estábamos revelando aquí en Bogotá, y eso se reveló aquí en Colombia. Entonces los laboratorios a veces me llamaban el laboratorio y me decía que está al extremo de la capacidad de la película, que tenía que subir los niveles. Eh, yo intenté, pero igual tampoco tenía mucha capacidad de luces. Yo tenía unas luces muy limitadas. Yo, básicamente, creo que lo más grande que tenía eran 2000 o mini brutos. Eso son unas lámparas muy limitadas. Entonces, pero de todos modos le sacamos buen provecho, y creo que pues nos funcionó, y por eso también en las luz guía pude aprovechar los espejos que tanto se han mencionado aquí ahorita. Bueno, Sí. antes, sí, Sandro, ¿ibas a decir algo? Perdón. No, quería decir algo, pues, que antes de terminar yo quisiera valorar una cosa muy importante. Es que esta película tiene un tesoro adicional, y es el trabajo que hizo Eduardo Carvajal, no solamente en la foto fija, sino que Eduardo hizo como una suerte de making of en video. Él grabó horas y horas de material de todo lo que iba sucediendo detrás de cámaras, y el resultado está en el documental Todo comenzó por el fin, que es prácticamente la obra póstuma de Luis Ospina. Yo creo que si uno quiere ver a Mayolo trabajando y quiere ver el espíritu de una generación y de un grupo poniendo en práctica sus pasiones cinéfilas, están en Todo comenzó por el fin. Y me parece que sin ese material de Eduardo Carvajal hubiera sido imposible que el documental de Luis existiera. Sí, vale la pena decir que la mayoría de imágenes que ilustran esta presentación que acompaña la charla son tomadas por Eduardo Carvajal y hacen parte de la fotografía fija de la película. Antes de entrar ya para cerrar a hablar un poco del tema de la restauración, quiero leer dos comentarios que hay dentro de los asistentes, de José Durán, donde dice: el gótico tropical no puede ser sobrio porque su materia es la saturación, de clima, de carne, de poder, de pulsión. La película no busca ser verosímil en términos cotidianos, busca ser incisiva en términos simbólicos. La mansión de Araucaima no es simplemente una rareza estética, es un artefacto deliberadamente tóxico. Carlos Mayolo construye un universo cerrado donde el trópico deja de ser paisaje exuberante para convertirse en una maquinaria de encierro, deseo y degradación.
La casa no es escenario, es sistema. Todo lo que entra en ella queda absorbido por una lógica de repetición, vigilancia y castigo que no evoluciona, se intensifica. Son los comentarios de José Durán, que nos acompaña ahí de entre los asistentes. Entonces, ya para ir cerrando, la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, junto con Proimágenes, llevaron a cabo la restauración digital de esta película entre el 2013 y el 2014, que fue cuando ya se finalizó el proceso, a través de la digitalización del negativo de 35 milímetros por proceso de telecine en el equipo Spirit Data Cine a resolución HD 1920 por 1080 y generación de una matriz digital ProRes 444. Se realizó la corrección de luz, contraste y color y la reparación digital de desgastes físicos de la película. Obviamente, debido a la naturaleza del material de origen, se presentan algunos rastros de rayaduras y dobleces, pues que son difíciles de conseguir, pero también teniendo en cuenta hasta dónde daba el digital en ese momento en comparación con el fotoquímico, ¿no? Que como ya lo manifestaba Rodrigo, pues no es eh, totalmente cercano a lo ideal, pero pues obviamente es un ejercicio que hemos tratado de venir haciendo lo más pulido posible. En el año 2026 se realizó una nueva verificación de la versión digital restaurada y se llevó a cabo una nivelación adicional de luminancia y contraste y se masterizó en cintas LTO9 y en DCP para proyección. Ese es un poco el trabajo de restauración. Vamos a ver un pequeño segmento comparativo del antes y después, que vamos a tratar de que se vea lo mejor posible en medio de esta maraña digital en la que estamos, pero para ver eso y ya para hacer el cierre de nuestra charla de hoy. Andiamo? ¿Un poco más de vino? Sí, gracias. Araucaima. Ya hemos olvidado lo que significa el nombre de esta hacienda. Alguna fantasía de Don Graci. Machiche, tienes mucha fantasía. Indovinette. Ángela, tiene que adivinar. Guárdeme esta sortijita en el baúl de tu abuelita. ¿Y tú? ¿Quién lo quiere, Ángela? Camilo. Este niñito compró un nuevito. ¿Sí? Este le echó la sal. Este la mandó a asar. Este la revolvió. Y esta pícara ladrona se lo comió. Ángela perdió. Ahora vamos a jugar a escondidas. Todos nos escondemos y Ángela busca. Cuenta, chiquita, cuenta hasta 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Bueno, este es un poco el estado actual de la película. Obviamente, eh, trataremos más adelante de mejorar muchas más cosas que están ahí todavía en ese negativo y que todavía se pueden recuperar. Por último, está este cartel diseñado por Marta Granados, que también es uno de los carteles más destacados dentro de los carteles del cine colombiano. Y creo que es un cartel que representa muy bien toda la atmósfera, toda la naturaleza de la película. Que lo puse acá para cerrar un poco la conversación y quería que tanto Sandro como Rodrigo, y que no va a sonar como a pregunta de reinado, pero para ustedes, ¿qué representa la Mansión de Araucaima dentro de esta historia del cine colombiano, que tiene todas esas particularidades, todos esos momentos que suben, bajan, y con los que nos encontramos a diario en este trabajo de la restauración? Eh, qué creen ustedes que representa la película La Mansión de Araucaima dentro de todo este recorrido que hemos hecho por la cinematografía colombiana? Yo creo que es el mejor ejemplo de cine de autor que hay en Colombia. El concepto de cine de autor pues ya está un poco desdibujado en esta época, pero me parece que La Mansión de Araucama corresponde al espíritu de un autor con un mundo interior y exterior muy profundo, y creo que Mayo lo inició con Carne de tu carne, lo consolidó con La Mansión de Araucaima y lo desarrolló en el mundo de la televisión con otros procedimientos en la serie Azúcar. Pero me parece que si hay que hablar de cine de autor, uno de los mejores ejemplos es el de La Mansión de Araucaima. Bueno, sí, estoy de acuerdo con Sandro, pero aunque agregaría que por suerte también me ha tocado trabajar con otro gran cine de autor que es Víctor Gaviria, y que considero también pues que sus películas tienen también ese toque de, de su autoría, de autor. Pero también con lo que veo yo es que fue una película que sorprendió tanto precisamente porque no era una temática ni común, ni política, pues a ver, mm, no estaba inscrita de pronto en los cánones en lo que la gente está acostumbrada a ver del cine colombiano. Y, y pues no era que hubiera muchísimo cine que ver, pero esta película eh, revolcó de alguna manera el pensamiento de mucha gente porque eh, eh, aunque de pronto no la pudieran asociar con situaciones y condiciones reales de la historia nuestra, del país o lo que fuese, de todos modos mm, deja ver todavía que es esa parte intrínseca de la violencia está en la casa de todos. Esta casa, esta mansión, está bien como está, pero mm, se, se vio envuelta en toda esta serie de circunstancias de violencia. De acuerdo, creo que La Mansión de Araucaima es una película de un autor que infortunadamente solo pudimos ver dos películas y nos hubiera gustado ver 20 películas de Mayolo. Quiero agradecer a Sandro y a Rodrigo por haber estado esta tarde haciendo este recorrido y este homenaje a La Mansión de Araucaima, que sigue siendo una de las películas más importantes dentro de la cinematografía colombiana y una de las más destacadas dentro de la cinematografía latinoamericana de todo ese periodo de los ochentas, y que vale la pena siempre volver a ver. Ojalá pudiéramos siempre programar estas películas para que la gente las pudiera ir a ver en pantalla, no solamente a través de plataformas, y poder realmente destacar el trabajo de este cine nuestro que está ahí y que está ahí pendiente de volverse a ver, de volverse a analizar, de volver a nutrirse de todas estas percepciones que nos generan películas como La Mansión de Araucaima. Quiero agradecer acá en este espacio también al programa de fortalecimiento del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, gracias al cual podemos hacer esta reunión y hacer casi que muchos de estos procesos de reconstruir la memoria audiovisual colombiana. Entonces, de nuevo, gracias a Rodrigo y gracias a Sandro, y espero que nos podamos ver muy pronto en otra sesión de Memoria Activa. Gracias a todos los asistentes, y pues vamos a celebrar en conjunto estos 40 años, tanto de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano como de la Mansión de Araucaria.
Muchas gracias a todos y tengan una buena tarde. Ok, Muchas gracias. gracias por la Chao. invitación.